Preview. Llega el momento de la victoria del radicalismo en diciembre del 83 y llega el momento de gobernar, algo que prácticamente había que poner en práctica, que había que llevar adelante con muy poca experiencia. Venía de un gobierno militar de muchos años, de una dictadura de años, y bueno, el radicalismo ganaba en las urnas y le llegaba el turno de gobernar. Vamos a ver cómo se implementaba en los distintos ámbitos este desafío que tenía el radicalismo. Ahí lo compartimos. Sí, es tal cual lo definís vos como un desafío, un gran desafío, porque ¿qué pasa, Cristian? Ninguno de nosotros tenía experiencia en la función pública, claro. Ni siquiera los que teníamos más antigüedad como militantes, así que yo creo que en algún momento te comenté que en el 72 íbamos en la lista de concejales Tomasito Aguirre, Roberto Tomás Aguirre y yo, y la Junta Electoral nos bajó de la lista porque nos faltaban 4 meses para cumplir 24 años, que es lo que la ley orgánica de las municipalidades te exige para ser candidato a concejal. Claro. Así que ni siquiera habíamos tenido experiencia como concejal en aquel turno. Así que bueno, así nos fuimos acercando. Obviamente que tuvimos un tiempo bastante breve para ir preparándonos, para ir estudiando y compenetrándonos de cosas que nosotros no conocíamos. Y bueno, yo creo que acá hay una cuestión medular de por qué el radicalismo logra 3 triunfos en el orden local. Nosotros, así mirando a la distancia para atrás, parecíamos realmente personajes salidos de la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. ¿Por qué te digo esto? Porque habíamos logrado, en una suerte de acuerdo tácito, poner en práctica la máxima principal de los 3 mosqueteros. ¿Cuál era? Uno para todos, todos para uno. Y así trabajábamos nosotros. Mientras esta unidad se mantuvo, la cosa anduvo bien. Realmente anduvo muy bien. En lo estrictamente político eran tiempos de marcar diferencias, con lo que fue el proceso. En eso por ahí teníamos pequeños detalles que nos diferenciaban, justicialistas y radicales, pero coincidíamos siempre en ser muy, muy críticos de lo que había sido el proceso militar, máxime que desde la nación para abajo se tomaban decisiones que marcaban claramente lo que fue la dictadura y lo que era un gobierno de las características del gobierno de Raúl Alfonsín. Y después también, en más de una oportunidad, marcamos diferencias con lo que fueron los gobiernos locales del proceso, ¿no es cierto? Así nosotros teníamos nuestras diferencias y las reflejábamos tanto nosotros como los justicialistas. Y acá también hay otra cosa interesante, que hoy se escucha hablar tanto de la grieta y las divisiones, etcétera, etcétera. Yo tengo que reconocer, Cristian, que nosotros siempre tuvimos una muy buena relación con el bloque justicialista de concejales. Teníamos nuestras diferencias, teníamos nuestros buenos debates, a veces acalorados y subidos de tono, pero todo esto en un marco de respetos mutuos. Las diferencias eran de índole política, pero no eran diferencias de índole personal. Nosotros jamás caímos en la bajeza de agredir a un adversario, ni el justicialismo, nosotros tampoco, es decir, al terreno personal o a cuestiones chicaneras baratas, no, en absoluto. Es decir, es más, habíamos logrado una mancomunión de ideas para beneficio de Colón, que hacía que Rubén Díaz, cuando se acercaba el tratamiento de algún tema importante, que era muy importante para Colón, él generalmente, como un gesto de nobleza, invitaba a las autoridades del bloque justicialista. Generalmente iba Pablo Floridi, que era el presidente, pero a veces los sabía acompañar a Abel Bataforano y algún otro, Carlitos Campos. Los hacíamos participar en los análisis previos de ese tema, y después, cuando llegábamos a la sesión, el tema ya estaba hablado, pero nosotros no lo hacíamos con la intención de arrancarles un compromiso, sino simplemente de informarlos acabadamente de que lo que íbamos a tratar era un tema sumamente importante y obviamente que necesitábamos el apoyo de ellos. Y nunca tuvimos problemas con ellos, sí, siempre hemos tenido una muy buena relación. Es uno de los buenos recuerdos que tengo yo
de mi paso por la política, la buena relación que yo tuve con el bloque justicialista de aquellos tiempos. Y también había una estrategia que yo después, mirándola para atrás en el tiempo, yo creo que fue errónea de parte nuestra, ¿no es cierto? Es decir, que habíamos coincidido con el intendente en que algunos temas que se generaban en el seno de nuestro bloque los ingresábamos al Consejo Deliberante, pero como un proyecto del Departamento Ejecutivo. Yo creo que eso fue un error, pero bueno, las consideraciones de aquellos tiempos nos llevaron a ese tipo de estrategia. Sí. Por ejemplo, uno de los temas del cual yo fui autor intelectual era de la creación de las juntas vecinales democráticas. Era un tema que yo lo había venido analizando ya desde la época de la dictadura, pero con otros componentes. Y bueno, ese proyecto sí tuvo algunos problemas de aprobación. ¿Por qué razón? Porque el justicialismo creía que era una picardía nuestra y que nosotros, las juntas vecinales, las íbamos a convertir en una especie de subcomités radicales en cada barrio. No era así. Realmente en nosotros no existía ese tipo de picardía. Es decir, nosotros lo que queríamos era dotar al esquema institucional de un municipio como Colón de una herramienta válida y directa y elegida por los vecinos del barrio, para que semanalmente o quincenalmente, según cómo se organizara, una vez que se aprobara este proyecto, que tardó muchísimo en aprobarse, para que realmente al intendente de turno lo ponía en un compromiso muy fuerte, porque iba a tener que concurrir a los barrios con sus colaboradores de las distintas áreas, y los vecinos le iban a plantear las necesidades que estaban teniendo cada uno de ellos, y iba a tener que recibir una respuesta y preferentemente, es decir, resolver esos problemas. Claro. Que yo después lo voy a tratar en una parte, porque el tema de las juntas vecinales democráticas es una herramienta que nunca después se volvió a materializar, pero voy a contar lo que pasó en la única junta vecinal que se eligió democráticamente en Colón. Pero no quiero dejar pasar de largo una tarea que yo personalmente la desarrollaba fuera de sí, no fuera. La responsabilidad primera mía era el Consejo Deliberante, encima yo era el presidente del bloque. Estabas en el primer gobierno de Restauración Democrática de Rubén Díaz, presidente del bloque de... Exacto, ahí era presidente del bloque de concejales de nuestro partido. Pero yo no dejaba mi tarea militante. Es decir, yo, además de cumplir con las cuestiones rudimentarias de un concejal, es decir, ir a las reuniones de comisión, hacer los despachos de los temas para que no se demoraran. A mí no me gustaba hacer dormir las cosas, los expedientes en ningún cajón, salvo que hubiera alguna decisión política, pero generalmente no hubo decisiones políticas de frenar el avance de algún tema. Es decir, nosotros, cuanto antes, encima yo tenía la ventaja a favor mío, que muchas veces yo necesitaba algún expediente del Departamento Ejecutivo y no tenía que entrar en la formalidad de mandar una nota pidiéndola, no, directamente iba al Ejecutivo, obviamente que les decía, yo me llegó este expediente, lo estudiábamos, esto nos servía para agilizar el trámite de los despachos, pero después en la calle yo nunca dejé de ser un militante, y cosas extrañas, raras para un radical, meterme en cuestiones de gremialismo, que eran casi una cosa exclusiva de justicialismo. Exacto. Y yo tuve una participación muy directa en las elecciones de 2 gremios de Colón, que estaban manejados por el justicialismo, y ganamos las 2 elecciones. Ganamos los 2 gremios, ganamos nosotros. ¿Se puede saber quiénes eran? Sí. Si lo querés decir. No, sí, uno del gremio de empleados de comercio y el otro de UPCN. Mirá vos. En lo de UPCN fue cómico lo que pasó, porque cuando se cerró el comicio, la elección se hacía en la municipalidad, en un despachito que había ahí votaban los afiliados de UPCN, y la persona que hacía de fiscal del sector opositor nuestro, claro, cuando se cerró el comicio y contaron los votos y vio que habían perdido, le propuso a la delegada nuestra que podían seguir votando.
Después de cosas, obvio que ya no se podía. Después del horario. Pero bueno, ganamos los dos. Y en donde nos reconozco así, después de haber pasado tanto tiempo que nos dormimos, fue en la renovación del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Ahí nos dormimos, no nos dimos cuenta. Claro, eran tantas las obligaciones que uno tenía, que el consejo, que esto, que lo otro, que los actos de gobierno, además la militancia en esto que yo te acabo de expresar, y resulta que de buenas a primeras se nos vino la fecha de convocatoria de la asamblea de la cooperativa eléctrica. Y eso se hacía un sábado a la tardecita, temprano, creo que 5 o 6 de la tarde. Entonces le digo a Gerardo Morales, Gordo, le digo, vamos a la asamblea de esta tarde. Y el Gordo era como pelota de trapo, no rebotaba nunca. Y sí, vamos, Miguelito, vamos. Y fuimos juntos relativamente temprano, cuando entramos al salón que había en esa época, había menos de medio salón cubierto. Nos sentamos ahí a la espera de que se hiciera la hora. Claro, cuando se hizo la hora no cabía un alfiler, porque ¿qué pasaba? Había 2 listas y se habían movilizado mucho, claro. Y eso había motivado que la gente se interesara en el tema de la cooperativa y yo no sé si no quedó chico el salón, ¿no? Una cantidad de gente enorme. Y había una lista que claramente tenía una orientación de los gobiernos municipales anteriores, así, de la época de la dictadura, gente que simpatizaba con Massieri, con Roulet, con Mora. Y había otra donde había algunos personajes exóticos como Dennis Fitzpatrick, sí, estaba vestido en esto. El párroco. Sí, el párroco. Y otro de los que estaba era un abogado que fue profesor nuestro en el colegio secundario, Guillermo Presutti. Que para quienes no lo conocieron, se planteó una discusión bastante áspera ahí en la asamblea, y Presutti era medio histriónico para exponer sus pensamientos y sus pareceres, pero vos fíjate que él plantea un recurso de nulidad porque considera que estuvo viciada de nulidad la convocatoria. Y claro, enfrente le contestaban, se tiraban no flores. Sí, esconde todo. Claro, pero al final tuvo razón Presutti. Llegaron al convencimiento, creo que hubo un cuarto intermedio, evidentemente se deben haber puesto de acuerdo y deben haber reconocido que él tenía razón. Entonces se declara nula la asamblea. Se fija una nueva fecha. Ajá. Y bueno, nos fuimos todos, salimos de ahí, calladito la boca con el Gordo Morales, y cuando pusimos el primer pie en la vereda de la calle, le digo, Gordo, esta es la nuestra. Vamos a aprovechar estos días y vamos a presentar una lista nuestra. Claro. Sí, vamos. Y armamos una lista, ya después ya no eran 2, sino que eran 3 las listas que se presentaban, una que estaba apoyada por nosotros, y volvimos a ganar. Mirá vos. Volvimos a ganar, la gente que nosotros impulsamos fueron los nuevos conductores del Consejo de Administración, y son recuerdos muy lindos de otros tiempos. La gente estaba muy flojita en el sentido de que ahora a lo mejor uno observa que a la gente le gusta poco comprometerse con las instituciones, medio como que toman distancia. Hay mucho desgaste ya. Sí, yo creo que hay desgaste, hay una serie de cuestiones que por ahí hacen que la gente se aleje, lo cual no es bueno. Claro. No es bueno que la gente se desentienda de las instituciones, como puede ser una cooperadora en la escuela, o de apoyo a los bomberos, o a la cooperativa eléctrica. Yo creo que siempre es interesante, más allá de las diferencias que uno pueda tener, de las críticas que uno pueda hacer, siempre es saludable que la gente asuma compromiso con las instituciones de su medio. Sí. En general, en aquella época, en aquella década, yo creo que había mucho más fervor, más compromiso, más ganas de hacer cosas y de lograr cosas después de alguna forma de la oscuridad que venía el país, ¿no? Y la sociedad durante tanto tiempo. Sin lugar a dudas que es así. Sí. Vos me decís, Miguel, ¿hacemos un corte y pasamos al próximo o querés avanzar con algún tema más? Bueno, hacemos un corte y después le vamos a dar un espacio muy importante a la única Junta Vecinal Democrática que fue electa democráticamente por el voto de los vecinos de ese barrio.
Mirá vos, ese es histórico también, ¿eh? Veo que tenés todo apuntado. Tal cual. Miguel, gracias por ahora y retomamos en una próxima, ¿eh? Cómo no, Cristian. Preview.